Damas y caballeros, les habla su capitán. La verdad, no tenemos ni idea de dónde estamos. Una frase que ningún pasajero espera escuchar de un piloto. Pero los viajeros del vuelo 254 de Varig oyeron algo muy parecido. Su avión, en plena oscuridad de la noche, se había perdido en lo profundo de la selva amazónica. ¿Están listos para seguir juntos esta increíble historia? El 3 de septiembre de 1989 fue un día de cielo despejado en el corazón de Brasil. En aquel entonces, Varig era la aerolínea más grande del país y operaba vuelos nacionales con su extensa flota de Boeing 737. Los vuelos dentro de Brasil eran más parecidos a viajes en tren. Comenzaban en una ciudad y hacían varias paradas en aeropuertos más pequeños a lo largo del camino. Los pasajeros podían bajarse según su destino o seguir hasta el final del recorrido. El vuelo 254 de Varig no era la excepción. Había despegado por la mañana desde São Paulo y tras varias escalas, su destino final era Belém, una ciudad cerca del Océano Atlántico y la desembocadura del río Amazonas. El último tramo del vuelo, sin embargo, era un poco diferente a los anteriores, ya que no había una ruta aérea establecida entre estos dos aeropuertos. Las rutas aéreas funcionan como autopistas en el cielo y están marcadas en los mapas de navegación. El capitán estaba acostumbrado a seguir estas rutas estándar, pero esta vez tuvo que consultar su carta de navegación, que solo mostraba direcciones y puntos de referencia intermedios. Miró el rumbo que debía seguir y aquí ocurrió el primer error clave. Meses antes, Varig había incorporado aviones con un nuevo sistema de piloto automático que permitía ingresar rumbos con una precisión de 1/10 de grado. Sin embargo, el Boeing 737 no tenía esta tecnología, por lo que la aerolínea había comenzado a usar números de 4 dígitos en los mapas, en lugar de los tradicionales 3. Pero había un problema. No había separaciones o marcas que indicaran que el último número representaba la fracción decimal del ángulo. Así que cuando el capitán buscó el rumbo inicial en su carta, encontró el número 0270. Este debía interpretarse como 27.0 grados, hacia el noreste, pero era fácil confundirlo con 270 grados, rumbo directo al oeste. Sin pensarlo demasiado, el capitán configuró 270 grados en el HSI, indicador de situación horizontal, y siguió con los preparativos. Ahora muchos estarán sorprendidos, porque incluso con conocimientos básicos de navegación, sabemos que 270 grados significa volar directamente hacia el oeste, algo que no tendría sentido si el destino estuviera al noreste. Pero eso fue exactamente lo que sucedió. Después de esto, el capitán debía configurar un sistema nuevo en el Boeing 737, llamado Sistema de Gestión del Rendimiento, PMS. Este sistema ayudaba a calcular el momento ideal para iniciar el descenso, ajustaba la velocidad y proporcionaba datos como el consumo de combustible. Sin embargo, el PMS no estaba conectado directamente al sistema de navegación. Solo mostraba la distancia total recorrida en función de los datos ingresados manualmente. El piloto introdujo 178 millas hasta el destino. En ese momento, varios pasajeros en la parte trasera del avión estaban preocupados por el resultado del partido decisivo entre Brasil y Chile, un partido que definiría qué equipo clasificaría al Mundial de 1990. Algunos pasajeros le preguntaron a la tripulación si tenían noticias del resultado, y la solicitud llegó hasta los pilotos. Entonces, los pilotos decidieron preguntarle al control de tráfico aéreo sobre el marcador del partido. Esto sigue pasando hoy en día cuando hay partidos importantes, y si tienen tiempo, los controladores aéreos suelen responder a este tipo de preguntas. Los pilotos lograron informar el resultado a los pasajeros, pero este detalle hizo que, más tarde, surgiera la teoría de que quizás estaban distraídos en la cabina, escuchando el partido. Sin embargo, hay que aclarar que el aeropuerto de Marabá
no tenía torre de control activa, y la única comunicación de los pilotos era con el oficial de información de vuelo, que trabajaba en un edificio separado de la pista y no tenía acceso a radar ni a equipos avanzados de seguimiento. Su única tarea era proporcionar datos como el clima, el tráfico aéreo y, al parecer, los resultados del fútbol. A las 17:35, hora local, el capitán inició el giro hacia el rumbo de 270 grados cuando el avión alcanzó aproximadamente 1000 pies de altitud. Como el sol ya empezaba a ponerse, este giro hizo que el avión volara directamente hacia el atardecer. Ese debía haber sido el primer indicio de que algo andaba mal, ya que ambos pilotos sabían que su destino estaba al norte y deberían haber tenido al menos una idea básica de su ubicación y dirección. Pero, lamentablemente, en lugar de notar esta señal, los pilotos se enfocaron únicamente en completar la lista de verificación posterior al despegue y llevaron el avión hasta el nivel de vuelo 290, es decir, 29,000 pies de altitud. Ahora tenían frente a ellos la inmensa selva del Amazonas. Se esperaba que la visibilidad fuera buena, y el capitán estaba seguro de que podría identificar la ruta correcta a simple vista. Miró el sistema PMS, que indicaba que la distancia restante hasta el destino estaba disminuyendo según lo previsto, lo que probablemente reforzó su confianza en que iban en la dirección correcta. Pero el problema era que el PMS solo contaba la distancia recorrida y no daba ninguna información sobre la precisión del rumbo. El piloto configuró el VOR de Belém para guiarse hacia el aeropuerto, pero lo extraño fue que no recibía ninguna señal. Esto confundió a los pilotos, porque según sus cálculos, ya deberían estar dentro del alcance de esa baliza. Así que decidieron preguntar al controlador de Belém sobre el estado del VOR. Sin embargo, cuando intentaron comunicarse, solo escucharon ruido estático en la frecuencia. Era algo realmente extraño, y los pilotos comenzaron a pensar que tal vez la radio del avión estaba fallando. El capitán sugirió probar la radio HF en lugar de la radio VHF habitual. Cuando lo hicieron, finalmente lograron contactar con el oficial de información aeronáutica en Belém. El avión ya llevaba más de 20 minutos volando en la dirección equivocada y estaba completamente fuera del alcance del VOR de Belém y de la radio VHF. La radio HF operaba en una frecuencia más baja y, por lo tanto, tenía un alcance mucho mayor, lo que les permitió establecer contacto con el oficial de AIS. Mientras tanto, el capitán miraba por la ventana tratando de identificar la bahía característica cerca de Belém, pero por más que observaba, no lograba reconocer nada familiar. Lo único que veía era el sol poniéndose en el oeste y la densa selva debajo de ellos. Ya habían pasado 23 minutos desde el despegue, y dado que este era un vuelo de 40 minutos, el sistema PMS indicaba que incluso ya habían pasado del punto ideal para iniciar el descenso. El copiloto solicitó la autorización para el descenso inicial a través de la radio HF, contactando al oficial de AIS, quien seguía confundido y sin tener idea de la ubicación exacta del avión. El cielo se oscurecía poco a poco y los pilotos miraban con preocupación el PMS. Según el sistema, deberían estar justo sobre Belém, pero de repente empezó a mostrar que ya lo habían pasado. Primero 5, luego 10 y después 20 millas más allá del destino. ¿Cómo era posible que estuvieran tan lejos? Tal vez habían ingresado mal la distancia en el PMS, o quizás había algún otro problema. El oficial de AIS insistía en que intentaran contactar directamente con el control de tráfico aéreo de Belém a través de la frecuencia VHF, pero cada vez que lo intentaban, solo escuchaban interferencia. Cuando el PMS finalmente mostró que habían pasado 30 millas del destino, el capitán llegó a la conclusión de que tal vez se habían pasado de largo. Decidió cambiar el rumbo y regresar en la dirección de donde venían. Para no volver a perder el aeropuerto, le pidieron al oficial de AIS que aprobara su solicitud de descenso a 4,000 pies. A esa altitud, definitivamente deberían haber podido ver la pista de aterrizaje. Es increíble ver cómo el sesgo de confirmación y la negación de la realidad pueden manifestarse en situaciones como esta. Los dos pilotos estaban convencidos
de que habían pasado el aeropuerto y de alguna manera no lo habían visto. Pero si realmente hubieran sobrevolado 30 millas más allá del destino, en ese momento deberían estar sobre el Océano Atlántico, lo cual claramente no era el caso. Aún así, decidieron descender a una altitud menor con la esperanza de ver la pista de aterrizaje, cuando lógicamente era imposible que estuviera ahí abajo. Para este punto, llevaban casi una hora volando en la dirección equivocada, y al bajar de altitud, entraron en aire más denso, lo que redujo significativamente la autonomía restante del avión. Sin embargo, el capitán no estaba preocupado. Confiaba plenamente en sus habilidades de navegación. Según el copiloto, que ya dudaba seriamente de su ubicación, el capitán era una persona orgullosa y desestimaba sus preocupaciones. Aún tenían suficiente combustible para volar aproximadamente una hora y media, lo que les habría permitido regresar al aeropuerto del que habían despegado, pero solo si hubieran tomado la decisión de regresar. Pero parecía que el capitán estaba decidido a llegar a Belém a toda costa. Este tipo de actitud, conocida como obsesión por llegar al destino, probablemente se debía al miedo del capitán a posibles repercusiones por parte de la aerolínea si no completaba el vuelo. Mientras descendían, el copiloto recordó que en Belém había varias emisoras de radio comerciales que transmitían en frecuencias que el localizador automático de dirección del avión, conocido como ADF, podía captar. Si lograban sintonizar una de esas estaciones, las agujas del ADF apuntarían hacia los transmisores y tal vez podrían usar esa señal para encontrar Belém. Intentaron con la primera frecuencia, pero solo captaron una señal débil de un partido de fútbol. Sin embargo, la segunda frecuencia era fuerte y clara, y transmitía una ceremonia religiosa en vivo. De inmediato, las agujas del ADF apuntaron hacia el sur. Mientras tanto, el capitán, que seguía descendiendo, vio un gran río frente a ellos. Tal vez era el Amazonas. Si realmente lo era, entonces podrían seguirlo hasta su destino, siempre que lograran determinar en qué dirección debían volar. Este problema se resolvió cuando el copiloto logró sintonizar la radio comercial con éxito. Ahora tenían dos referencias, un río y una señal de navegación que indicaba la dirección. El avión giró a la derecha y comenzó a seguir el río hacia el sur. El río Amazonas es una de las características geográficas más reconocibles de Brasil, y los pilotos deberían haber sabido que fluye de oeste a este. Entonces, ¿cómo fue posible que llegaran a la conclusión de seguirlo hacia el sur? Este era otro ejemplo claro de cómo funciona el sesgo de confirmación. Ahora, la noche había caído por completo, y el avión volaba a 4.000 pies, siguiendo las curvas del río. Los dos pilotos miraban con ansiedad hacia el exterior, esperando ver las luces de la ciudad tras cada nueva curva. El copiloto recordó que el rumbo inicial hacia Belém debía ser un número relativamente bajo y apuntar hacia el norte. Pero cuando miró al exterior, vio la constelación de la Cruz del Sur justo frente a ellos. ¿Qué estaba pasando? Al revisar el mapa de navegación, se dieron cuenta del enorme error que habían cometido. Desde el despegue, los pilotos habían estado volando con un rumbo de 270 grados, oeste, cuando en realidad deberían haber volado en 27 grados, noreste. Esto significaba que el río que estaban siguiendo no podía ser el Amazonas. De hecho, sin saberlo, estaban siguiendo el río Xingu. No podemos ni imaginar lo que sintieron en ese momento. Habían estado volando en la dirección equivocada durante más de 2 horas, guiando un avión lleno de pasajeros, y ahora seguían un río desconocido en medio de la selva. Desde el despegue habían cambiado tanto de rumbo que, incluso si en un principio hubiera sido posible regresar, ahora sin un sistema de navegación confiable, encontrar el camino de vuelta era casi imposible. A pesar de que llevaban combustible extra, les quedaba menos de 1 hora de autonomía, y si seguían volando a baja altitud, el consumo de combustible aumentaría aún más. Pero entonces, ¿qué pasaba con la señal de radio que estaban siguiendo con el ADF? Se dieron cuenta de que las señales de radio que estaban recibiendo no venían de Belém, sino de otra emisora en la misma frecuencia, pero ubicada cientos de kilómetros más al sur. En condiciones normales, esa estación no debería haber estado dentro de su alcance, especialmente a baja altitud. Pero debido a condiciones atmosféricas inusuales, esa noche,
las señales se reflejaron en la ionosfera, aumentando drásticamente su alcance. Aquí queda claro por qué usar señales de radio comerciales para la navegación no es una buena idea. Determinar la ubicación real de la fuente puede ser muy difícil. Los minutos pasaban y poco a poco comenzaron a enfrentar una realidad aterradora. El combustible se agotaría pronto y tendrían que realizar un aterrizaje de emergencia en la oscuridad total, en medio de la selva amazónica. Pero esta comprensión no los llevó a prepararse para el impacto, sino que más bien los hizo entrar en una especie de resignación. Se escucharon frases como, «Ojalá esto solo sea un sueño». Este estado mental es un ejemplo claro de lo que se conoce como desconexión de la realidad, una sensación de que la situación no es real, algo común en situaciones de estrés extremo. Además, en las comunicaciones, se podía escuchar cómo hablaban sobre una posible falla en la brújula, como si intentaran dejar registrado en la grabadora de vuelo algo que justificara su enorme error. Cuando el impacto se volvió inevitable, el capitán tomó el micrófono y por primera vez en todo el vuelo explicó la situación a los pasajeros. Obviamente, no podía admitir que se habían equivocado, así que simplemente dijo que había ocurrido un problema de navegación y que por esa razón tendrían que realizar un aterrizaje de emergencia en la selva en breve. Según testigos, los pasajeros reaccionaron de maneras completamente distintas. Algunos se quedaron sentados en silencio, llorando, mientras que otros fueron directamente a buscar bebidas alcohólicas. En la cabina de mando, sin embargo, no se estaba haciendo mucho. Los pilotos debían informar a control de tráfico aéreo sobre la situación para que pudieran preparar equipos de búsqueda y rescate. Después tendrían que coordinarse con la tripulación para preparar a los pasajeros para el aterrizaje de emergencia y la evacuación. Además, debían preparar la cabina para el aterrizaje forzoso, ajustando velocidad, altitud y analizando la zona hacia la que se dirigían. Aunque afuera estaba completamente oscuro, el cielo estaba despejado. Si reducían la iluminación de la cabina, tal vez podrían detectar alguna referencia en el suelo. Recordemos que siempre es mejor realizar un aterrizaje de emergencia con los motores aún en funcionamiento. Esto permite más maniobrabilidad, un descenso más controlado y un impacto menos violento, además de mantener operativos todos los sistemas, instrumentos y luces. Por lo tanto, lo ideal habría sido aterrizar antes de quedarse sin combustible. Pero desafortunadamente, no lo hicieron. Los pilotos ni siquiera le informaron a control de tráfico aéreo sobre la gravedad de la situación o que se estaban preparando para un aterrizaje de emergencia, aunque es probable que hayan mantenido contacto hasta los últimos momentos. ¿Recuerdan la regla de oro de la aviación? Volar, navegar, comunicar. Bueno, aquí no se siguieron muy bien esos principios. Los pilotos discutieron cómo realizar el aterrizaje, pero sin consultar los manuales de procedimiento. Finalmente, tomaron la decisión de dejar que el combustible se agotara por completo y luego intentar aterrizar planeando. Alrededor de las 20:35, hora local, el primer motor en apagarse fue el del lado izquierdo. Con la pérdida de este motor, los pilotos comenzaron a descender desde 8.500 pies. Solo un minuto después, el segundo motor también se apagó. Y de inmediato, la unidad de potencia auxiliar, APU, dejó de funcionar, sumiendo al avión en casi total oscuridad, excepto por las luces de emergencia alimentadas por batería. Ahora, el único sonido que se escuchaba era el viento golpeando el fuselaje desde el exterior y los sollozos de los pasajeros aterrorizados. Sin motores, el avión descendía a una velocidad de aproximadamente 1.000 pies por minuto, mientras el capitán intentaba mantener la velocidad por encima de la velocidad de pérdida. El capitán también ordenó extender los flaps para reducir la velocidad, pero debido a la falta de combustible, las bombas hidráulicas comenzaron a sobrecalentarse. Inmediatamente, apareció una alerta de baja presión hidráulica, y el copiloto, de manera instintiva, apagó el interruptor de la bomba. En condiciones normales, esa habría sido la acción correcta. Pero en esta situación, provocó que se abriera la válvula de aislamiento de la bomba, eliminando por completo la presión del sistema hidráulico A. Eso significaba que los flaps quedaron bloqueados en la posición número 2 y no podían extenderse más.
Afortunadamente, las bombas del sistema B seguían funcionando, lo que permitió que los controles de vuelo mantuvieran asistencia hidráulica. De lo contrario, habrían tenido que usar el modo manual, lo que significaba que los pilotos tendrían que mover el timón solo con su fuerza física, algo extremadamente difícil. En los últimos segundos antes del impacto, el avión volaba a 115 nudos con un régimen de descenso de aproximadamente 800 pies por minuto. Frente a ellos, la selva era solo una mancha oscura y densa, y los pilotos no tenían idea de si iban a aterrizar sobre agua, árboles, rocas o un pantano. El tren de aterrizaje nunca llegó a desplegarse, y realmente no está claro cuánto habría influido en el aterrizaje si hubiera estado abajo. Normalmente se recomienda extender el tren de aterrizaje al aterrizar en tierra firme, ya que ayuda a absorber parte del impacto. Sin embargo, esto solo funciona cuando los motores están activos. En esta situación, las ruedas solo habrían aumentado la resistencia aerodinámica y la tasa de descenso, y no está claro si habrían sido realmente útiles al chocar contra los árboles. Si están disfrutando este video, no olviden dejar su like y apoyarnos con su interacción. Gracias por estar aquí. El Boeing 707 golpeó las copas de los árboles, que tenían entre 30 y 40 metros de altura. El impacto arrancó ambas alas de inmediato y golpeó la parte inferior del fuselaje. Sin alas, el avión se deslizó sobre la densa vegetación hasta que finalmente chocó contra el suelo y se detuvo tras recorrer varios metros. Pero la historia aún no había terminado. La fuerza de desaceleración en el impacto se calculó en 15 G, mucho más de lo que el avión estaba diseñado para soportar. Esto hizo que algunos asientos se desprendieran. 8 personas murieron al instante, y el resto de los pasajeros sufrieron heridas graves. Sin embargo, de manera milagrosa, 46 de los 54 ocupantes lograron sobrevivir al impacto inicial. Después del caos y la confusión de los primeros momentos, los pasajeros intentaron evacuar el avión y ayudar a los heridos. Cuando las puertas se abrieron, algunas rampas de evacuación se desplegaron automáticamente, pero muchas estaban rotas porque se habían enganchado con las ramas y los escombros del exterior. Algunos pasajeros, aún así, saltaron y corrieron hacia la selva oscura, temiendo que el avión pudiera explotar en cualquier momento. Pero, sorprendentemente, no hubo explosión, ya que el avión se había quedado completamente sin combustible antes del impacto. Además de las 8 víctimas fatales en el momento del choque, 4 pasajeros más estaban gravemente heridos y necesitaban ser trasladados urgentemente a un hospital. Pero, ¿cómo podían hacerlo? Nadie sabía dónde estaban. No había ninguna señal de la aeronave y los pilotos no habían informado su posición a los controladores antes del impacto. El capitán, que seguía consciente, intentaba tomar el control de la situación, pero el copiloto, que había recibido un fuerte golpe en la cabeza contra una estructura metálica, seguía inconsciente. Con la salida del sol, el capitán logró encontrar el transmisor de localización de emergencia, ELT. Este dispositivo estaba diseñado para enviar señales de auxilio en frecuencias de emergencia, pero desafortunadamente, el modelo que llevaban no se activaba con la fuerza del impacto. Solo se encendía después de un amerizaje, cuando quedaba sumergido en líquido. Por lo tanto, los pasajeros y la tripulación tuvieron que buscar cualquier líquido disponible para activarlo. Usaron hielo derretido del Galey e incluso su propia orina para llenar un recipiente y sumergir el ELT en su interior. Y después de un tiempo, la idea funcionó. Pero ahora enfrentaban otro problema: la falta de agua. Afortunadamente, uno de los sobrevivientes, que era topógrafo forestal, les ayudó a encontrar un arroyo de agua limpia y potable. Algunos pasajeros incluso se dieron un baño en el agua, tratando de recuperar algo de energía. Mientras tanto, los equipos de búsqueda seguían trabajando, pero no encontraron nada en el primer día. Después de pasar una segunda noche en los restos del avión, los sobrevivientes decidieron que debían buscar ayuda por su cuenta. Un grupo de 4 pasajeros emprendió la caminata y, para su sorpresa, después de varios kilómetros a pie, llegaron a una zona agrícola. Allí encontraron a un agricultor, quien, sorprendido por la historia, les explicó que no tenía ninguna comunicación con el mundo exterior. Sin embargo, les dijo que uno de sus vecinos, que vivía a varios kilómetros de distancia,
Tal vez tenía una radio de onda corta. El agricultor subió a uno de los sobrevivientes en su vehículo y lo llevó hasta la casa de su vecino. Con la ayuda de este hombre, comenzaron a transmitir su increíble historia por radio. Al principio, nadie les creyó, y el sobreviviente tuvo que repetir varias veces el número de su boleto para que finalmente alguien lo tomara en serio. Cuando eso sucedió, los esfuerzos de rescate se concentraron de inmediato en la zona del accidente, y gracias a la guía del grupo, pronto localizaron el lugar exacto del impacto. Esto ocurrió 2 días después del accidente y a 1.100 kilómetros del lugar donde debían haber aterrizado. Un helicóptero llevó a los equipos de rescate hasta el sitio del impacto, pero como la noche estaba por caer, los sobrevivientes tuvieron que pasar una noche más en la selva, aunque esta vez con comida, mantas y medicamentos. Lamentablemente, para ese momento, 3 de los heridos más graves habían fallecido, y otro pasajero que fue trasladado al hospital no logró sobrevivir. En total, 12 personas perdieron la vida en el accidente, pero 42 pasajeros y tripulantes lograron sobrevivir, no solo al impacto, sino también a 48 horas perdidos en la selva amazónica. Las investigaciones concluyeron que la tragedia fue causada por una combinación de errores graves de navegación por parte de los pilotos y un plan de vuelo ambiguo, lo que llevó a una serie de malas decisiones que hicieron que los pilotos se obsesionaran únicamente con llegar a su destino. Hoy en día, con GPS, cobertura de radar extendida y miles de herramientas avanzadas, es muy poco probable que ocurra un accidente como este. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Saben cuál es la diferencia principal entre la radio VHF y AHR y por qué AHF es más adecuada para comunicaciones de larga distancia? Con esto concluimos la historia del vuelo 254 de Varik. Esperamos que hayan disfrutado de este video. No olviden dejar su like y compartirlo.